Bueno, y para no entretenernos demasiado y cumplir con el horario y el planning, voy a presentar al siguiente ponente, que es el doctor José Miguel Mulet. Sí. ¿Te lo sabes poner? Sí, ya está harto. A ver. Si os suena la cara, es de la tele, ha salido en Salvados con Jordi Évole, y de la contraportada del País, también es frecuente que... Bueno, en los medios de comunicación la habéis visto seguro. ¿Fue en Salvados o en Sálvame? En Salvados. Vamos, en Sálvame no creo yo que... J.M. Mulet es químico, es doctor en biología molecular, en bioquímica y biología molecular de plantas, todo por la Universidad de Valencia. Hizo su postdoc en Basilea, en el Biocentrum de Basilea, y volvió posteriormente a Valencia, donde obtuvo una plaza de profesor titular. Actualmente es profesor titular, es director de un máster de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, dirige su propio grupo de investigación, escribió un libro hace un año y pico, 2 años, que se llamaba Los productos naturales Vallatimo, y acaba de terminar de escribir otro libro que se llama Comer sin miedo. Va a salir dentro de muy poco, el 16 de enero, y os aseguro que va a dar mucho que hablar. Así que bueno, creo que no me dejo nada. Su charla se llama La alimentación del futuro y espero que la disfrutéis, que seguro que la vais a disfrutar. Después de esta presentación ya tengo que hacerlo bien. Bueno, gracias a todos, tanto los organizadores como los patrocinadores, por haber organizado esto, que me quedo impresionado por el nivel de medios, el nivel de voluntarios y, jolín, solo puede salir bien. Entonces, una vez estuve en una conferencia de un físico, de Pérez Mercader, que dijo que una buena conferencia empieza con una cita de un autor griego. Bueno, los físicos siempre dicen cosas muy raras y en las siguientes sesiones ya os daréis cuenta. Pero bueno, en fin, haciéndole caso a Pérez Mercader, pues bueno, voy a intentar que la conferencia me salga bien y voy a empezar con una cita de un autor griego. Afirmó el rey de Brobdingnag que cualquiera que hiciese nacer 2 espigas de grano o 2 briznas de hierba en el espacio de tierra en que naciera antes una, merecía más de la humanidad y hacía más esencial servicio a su país que toda la casta de políticos junta. Esta cita es de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Bueno, a ver, Irlanda era una colonia británica, Grecia era un protectorado británico, lo daremos por bueno. Pero vamos, no he encontrado ninguna cita griega mejor. Entonces, la comida es la base de cualquier sociedad. Podemos pensar que una sociedad se puede ir al garete por una guerra, por una epidemia, pero no, realmente es la comida. Esto es un artículo que se publicó en Nature hace unos años. Sabéis que cuando llegaron los españoles a México, la civilización maya estaba prácticamente desaparecida. Lo que había sido un gran imperio, que había durado casi 1000 años, quedaban básicamente unas pocas ciudades-estado con muy poca población y que se peleaban entre ellos. Entonces, la causa del declive no estaba muy clara hasta que hace muy poco tiempo recuperaron datos de paleoclimatología. Y lo que vieron es que el declive de la civilización maya coincidió con una sequía. Es decir, la civilización maya se fue al garete porque hubo un régimen de unos 40-50 años de tiempo seco que no permitió que las cosechas dieran abasto con toda la población y la población empezó a morirse de hambre. De hecho, lo que vieron es que pudieron correlacionar muy bien, a medida que avanzaba la sequía, los restos arqueológicos. Cada vez había más estatuas de reyes y de dioses. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre, le cortaban la cabeza al rey, ponían otro rey y el otro rey, en vez de dedicarse a buscar comida, se dedicaba a hacerse estatuas. Ahora diríamos que harían aeropuertos. El declive de nuestra civilización es el número de aeropuertos que tenían. El declive de los mayas es el número de estatuas que encontraron.
Entonces, para llegar a la comida que tenemos ahora, han hecho falta 3 revoluciones. La primera revolución verde fue la que dio el paso del Paleolítico al Neolítico. Sucedió durante un periodo de 2000-3000 años en 5 zonas independientes, todas entre los trópicos, y fue cuando empezamos a domesticar plantas y animales, que son los antepasados de los que ahora nos dan de comer. Como veis, todas las zonas se encuentran en los trópicos. Ahora, curiosamente, está muy de moda esto de las especies naturales, las especies autóctonas y las especies locales. Macho, si hubiera habido alguno de estos cuando se plantó el primer olivo en Jaén, que fue en tiempos históricos, o el primer naranjo en Valencia, que ya os digo yo, fue a finales del siglo XIX, no sé de qué comeríamos ahora. Como veis, desde la primera revolución verde, las especies domesticadas han ido cambiando a medida que la población iba migrando. La segunda revolución verde, que es de los años 60 o 70, fue cuando se desarrollaron nueva tecnología agrícola, el uso de fertilizantes y, sobre todo, el uso de nuevas variedades más productivas. Aunque la segunda revolución verde fue un esfuerzo de mucha gente, destaca por encima de todos la figura del Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, por un motivo muy especial. Cuando pensamos cuál es la persona a la que más gente debe estar viva, siempre pensamos en Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, cuando, datos en la mano, fue Norman Borlaug. ¿Por qué? Porque gracias a las variedades enanas y más productivas de trigo que desarrolló trabajando en México en los años 50, se calcula que millones de personas están comiendo hoy en día. Y luego tenemos la tercera revolución verde, que es la que estamos viviendo ahora mismo, que empezó a principios de los 90, a finales de los 80, que es la de los transgénicos, de las que hablaré un poco más ahora. Recapitulando, ¿cuál ha sido el resultado de toda esta tecnología que hemos invertido en la alimentación? Bueno, pues estos son datos estadísticos de esperanza de vida en España. En el año 1900, la esperanza de vida al nacer era de 34,76 años. Es decir, una persona nació en España y lo que se esperaba es que llegara a los 35 años, más o menos. En el año 1998 era de 78,71 años. Casi 40 años más en un siglo. Y la tendencia no parece que esté bajando. Estos son los datos de esperanza de vida a nacer entre el año 75 y el año 2010. Ya no es una subida tan espectacular, pero sigue subiendo poquito a poco. Veremos si ahora con los recortes de la seguridad social no baja. Pero en fin, de momento sigue subiendo. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad en España? Es decir, ¿de qué nos vamos a morir la mayoría de los que estamos aquí? Hablando claro, pronto y mal. Diabetes, cáncer y accidentes cardiovasculares. Estadísticas en mano, eso es lo que causa mortalidad en la mayoría de los países desarrollados. ¿Con qué están asociadas estas enfermedades? Exceso de alimentación. Es decir, tenemos comida, pero tenemos comida sana. El problema es que elegimos mal y que comemos demasiado. Pero, ponete en contexto. En el año 86 se morían en España 6.000 personas de tifus, disentería y fiebres de Malta. Enfermedades relacionadas con mala calidad de alimentos o mala calidad de agua. Enfermedades relacionadas con seguridad alimentaria. Solamente desde el año 86, coño, que no hace tanto, que yo ya me afeitaba en el 86, hasta hoy, actualmente se muere una o ninguna persona al año de estas enfermedades. Por lo tanto, ¿tenemos más seguridad alimentaria? Es obvio que sí. Y es obvio que los alimentos han ido mejorando y han ido aumentando la calidad. Hoy podemos estar relativamente seguros que podemos ir a un supermercado a comer cualquier cosa y que no nos vamos a intoxicar. Esto es muy obvio. Hace 50 años no era obvio. Hace 50 años tú conseguías comida como la conseguías y la seguridad alimentaria tenía unos cánones que no eran los que hay ahora. Entonces, la comida, lo que hay que tener claro es que es un producto tecnológico. Ahora está muy de moda lo de que la comida sea natural, de que nos gusta que todo sea natural, hasta dicen que el pan Bimbo es natural. Yo no he visto ningún árbol que saque bolsas de pan, pero en fin, igual lo hay y no lo he encontrado. Una vez hubo un fake de un árbol que daba espaguetis.
espaguetis pan Bimbo al final. Realmente, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la bioquímica, no tiene sentido. Las propiedades de cualquier compuesto, dependen de su composición química. Es decir, de los átomos y de cómo se unen esos átomos formando moléculas. Dos alimentos que tengan la misma composición o dos productos que tengan la misma composición van a tener las mismas propiedades, independientemente de su origen. La ciencia no es racista. Y bueno, si alguien quiere comer natural, pues se puede consolar, todo es natural. Quiero decir, todos los átomos que tenemos en la Tierra, incluidos los de la comida, provienen principalmente de las reacciones de fusión nuclear que se dan en las estrellas. Por lo tanto, cualquier cosa que te comas antes ha estado en una estrella, más natural que eso, imposible. También está la producción secundaria por degradación radioactiva, pero bueno, sería muy largo. Digamos que la fuente principal de átomos son las reacciones que hay en las estrellas. Dicho esto, sabiendo que todo es artificial o natural porque sus átomos han venido de una estrella, como queráis definirlo, ¿qué pasa con las plantas que nos alimentan? ¿O los animales? ¿Estamos comiendo algo natural? Bueno, aquí tenéis un cuadro de Velázquez, don Sebastián de Zarro Lenano, otros tiempos donde la gente que tenía enfermedades genéticas se dedicaba a entretener a la gente rica. Por suerte ya ha pasado, creo. Entonces, la enfermedad que tiene es lo que se llama acondroplasia, que es enanismo de extremidades cortas, que tienen una cabeza y un tronco de un tamaño normal, pero brazos y piernas son más cortos. Obviamente es una enfermedad genética. Cuando veis un perro como un Tekel o un Dachshund, ¿pensáis que es un perro enfermo? Pues tiene exactamente la misma enfermedad. Es un gen que está conservado en mamíferos y lo que han hecho los criadores de perros es, como es un carácter que les parecía gracioso, artificialmente han cruzado perros que llevaban ese gen mutado para mantener un carácter que es un carácter que, por supuesto, imposibilita la vida en la naturaleza. ¿Vosotros os imagináis un Tekel compitiendo por una presa con una manada de lobos? Pues hombre, como no tuviera mucha habilidad de negociar, creo que los lobos esa noche comen doble. Lo mismo, por supuesto, pasa con las plantas. Las plantas que comemos son aberraciones, es decir, son enfermedades genéticas que hemos ido acumulando para que hagan el grano más grande. Y el caso más paradigmático es el teosinte, que es el maíz silvestre, que es un hierbajo y que no se parece en nada en la mazorca de maíz. Los antiguos mayas, en un periodo de 200 años, fueron capaces de agrupar mutaciones para dar lugar a los antepasados del maíz actual, que ya sí que es una planta que se parece un poco más. Tiene solamente un tallo y una espiga, no como el teosinte, que tiene muchas y tiene unas semillas pequeñas en el extremo. Fresas, todo el mundo ha comido fresas. Bueno, pues las fresas son un cruce entre dos especies de Fragaria virginiana y Fragaria chiloensis, una de Chile, una de Virginia. En la naturaleza no se hubieran encontrado ni en un sitio de citas por internet, porque cada una estaba en una punta del continente americano, que dieron lugar a la Fragaria ananasa, al fresón, literalmente fresa piña, que esto fue un cruce que hizo Antoine Duchesne en Brest, en Francia, en el siglo XVIII. Y eso es el antepasado del actual fresón que cultivan en Huelva, que es el fresón Douglas y que tiene fecha de salida al mercado. Salió el 6 de julio del 79. Por lo tanto, el que recuerde las fresas que se comía en su infancia, pues posiblemente no son las que se está comiendo ahora. Y dicho esto, podemos especular. ¿Cómo será la comida del futuro? Pues no lo sé. Oye, si supiera el futuro me dedicaría a las quinielas. No estaría aquí dando charlas. Pero bueno, lo único que puedo hacer es especular. Viendo cómo está la tecnología ahora, podemos tener una idea, hacer una perspectiva de cómo será. A pesar de que en Europa, insisto en lo de en Europa, porque te vas a Estados Unidos sí es otra cosa, y te vas a China y ni te digo, tenemos muchas reticencias contra los transgénicos, pues bueno, pues es una moda. Yo creo que es un miedo que tienen los días contados. Para empezar, un transgénico, simplemente, como os he explicado, es lo que hemos ido haciendo durante toda la historia de la alimentación, que ahora lo hacemos de forma dirigida. Es decir, en la segunda revolución verde,
lo que se hacía era cruzar. Luego vieron que las mutaciones se pueden acelerar. ¿Cómo se aceleran? Pues metiéndoles un chito de radioactividad, metiéndoles algún compuesto químico, y entonces lo que salía al mercado realmente no sabíamos lo que pasaba en el genoma. Entre otras cosas porque en aquella época ni podíamos secuenciar genomas. Y algunas veces pasaba que salía al mercado alguna cosa que luego había que retirarla porque era tóxica. Pocas, pero alguna ha pasado. Ahora la ventaja es que sabemos exactamente qué ponemos y dónde lo ponemos. Y antes de sacar al mercado lo evaluamos durante casi 10 años. O sea que son los alimentos más evaluados de la historia de la humanidad. Y tampoco es que hayamos inventado nada. Quiero decir, la transferencia horizontal de genes, que es lo que viene a ser hacer un transgénico, la naturaleza está harta de hacerlo. El 40% del genoma humano se considera que es por acción de los elementos transponibles, que son virus integrados en nuestro genoma, que van saltando por ahí y haciendo lo que les da la gana. Este bicho, que es Elysia chlorotica, que es un gusano de mar del Mediterráneo, come algas, no las digiere del todo y utiliza los cloroplastos como fuente de azúcar. Directamente el bicho lo que hace es tomar el sol y los cloroplastos siguen funcionando y siguen sintetizando azúcar. Claro, dices, ¿cómo no rechaza este bicho un orgánulo de una planta? Pues muy fácil, porque ha integrado en su genoma genes del alga para que no se reconozca el orgánulo del alga como un sistema foráneo. Es decir, ahí tenéis un ejemplo muy natural de un gusano que tiene genes de alga. Y esto lo ha hecho la naturaleza. Dicho esto, hay mucha gente que tiene mucha reticencia. Si hay alguien que está en contra de los transgénicos y tal, pues hombre, lleva 10 años tarde. ¿Qué queréis que os diga? Es como montar ahora un club de fans de Operación Triunfo. Pues que sepáis que ganó Rosa, pero hace la tira a tiempo. La pobre está por allí, pero creo que ya va a haber penas y poca cosa más. Pero en fin, todo esto que estamos utilizando en el día a día está hecho con transgénicos. No son alimentarios, porque sabéis que en Europa tenemos muchas reticencias. Teóricamente están autorizados para alimentación el maíz y la soja. Y hay productos que se venden que están hechos con soja transgénica, pero lo tenéis que mirar en la etiqueta porque es obligatorio etiquetarlos. Pone contiene soja OGM o contiene maíz OGM. Pero independientemente, la ropa, los billetes de euro están hechos con transgénicos. Todavía no he conocido ningún antitransgénico que me los dé. Yo sigo con la oferta abierta. Si alguien está contra los transgénicos, yo me quedo con sus billetes de euro altruistamente, sin problemas. Pero en fin, la guía roja y verde de Greenpeace también se hacen análisis y tal, que los enzimas que se utilizan también son transgénicos. Lo que pasa es que esta información nunca les cabe. Se ve que por problemas de espacio no lo ponen. ¿Y por qué se utilizan? Pues hombre, este es un campo experimental del maíz BT, que es el maíz que se cultiva en España. Y esto es un campo que no está tratado contra el taladro. Pues veis, el maíz que es exactamente igual sin la modificación transgénica, lo ataca el taladro. Entonces, claro, en condiciones normales, ¿qué tienes que hacer? Utilizar insecticida. Utilizar insecticida es más caro y peor para el medio ambiente, porque estás poniendo una molécula foránea, etcétera. En cambio, con el maíz transgénico te olvidas. Por eso funciona. Es decir, si existen transgénicos es porque los agricultores los siembran. Si los transgénicos no funcionaran, los agricultores no los sembrarían y habrían desaparecido hace mucho tiempo. Y bueno, no se puede decir que esté funcionando mal. Estas son las cifras de cultivo de transgénicos en España. Deciros que en el caso concreto de Andalucía, que hace poco se votó una moción en el Congreso, en el Parlamento andaluz, para que se prohibieran los transgénicos, pero que no se aprobó solamente la de campos experimentales y tal. Curiosamente, un pequeño detalle que no reflejó la prensa: esta cosecha ha aumentado un 33% la producción de maíz transgénico en Andalucía respecto al año anterior. Digo yo que los agricultores no serán tontos. Si lo siembran es porque les conviene. Bueno, os he dicho que en general no estamos comiendo, hay una excepción. Si tomáis alguna pastilla que pone excipiente almidón de maíz, cantidad suficiente, CSP, cantidad suficiente para... Claro, esto es un medicamento. La mayoría de los medicamentos son transgénicos y no hay que etiquetarlos. Bueno, pues el almidón de maíz que se utiliza como excipiente puede ser perfectamente transgénico, de hecho lo es, y como es un medicamento no lo etiquetan. O sea que el maíz que os estáis comiendo como excipiente sí que es transgénico. Este es el único
alimento, que no es un alimento, es parte de una pastilla transgénica que estáis ingiriendo y hasta ahora nadie se ha quejado. Y bueno, sobre comida del futuro, ya os ha hablado Rosa del arroz dorado, no solamente es por la ceguera, también la vitamina A tiene un papel clave en el desarrollo del sistema neurológico por su conversión a ácido retinoico, por lo tanto no solamente ceguera, sino también enfermedades mentales. Sabéis que es un arroz que se ha desarrollado libre de patente, que está a punto de salir al mercado, pero que está teniendo cierta oposición. Pero bueno, no hace falta que os diga yo lo que pienso de los opositores, porque ya lo han dicho otros por mí. Tenemos los tomates con antocianos, los cuales se están desarrollando en el John Innes, en Inglaterra, y en el IBMCP, que es donde trabajo yo, no por mí, pero es por un grupo de compañeros míos. El trigo apto para celíacos, que ya lo han nombrado, por lo tanto no hablaré mucho, se ha desarrollado en la Universidad de Córdoba, y aquí el problema ha sido que como la ley europea es tan garantista, queremos convertir el suelo europeo en una especie de Disneylandia ecológica, con la cosa que estamos importando la comida. Es decir, en Europa no sembramos nada, pero sí que importamos la soja y el maíz transgénico, con el perjuicio para nuestros agricultores. Digamos que los derechos de propiedad se han tenido que vender a una empresa americana porque ninguna empresa europea quería hacerse cargo del desarrollo. ¿Qué será? Pues que los celíacos españoles tendrán que pagar patentes a una empresa americana por algo que se ha desarrollado en un centro de investigación en Europa. Pero es lo que queremos, es lo que hay. Este también se ha hecho en mi instituto por el grupo de Vicente Moreno y Alejandro Atarés. Este es el tomate arlequín. Se llama arlequín por el cuadro de Picasso, arlequín rojo. Como veis hay cierta similitud. Este tomate lo que tiene es las típicas hojas, que son los sépalos, que tienen los tomates arriba, en la corona, las convierte en parte del fruto. Entonces se queda con esta forma, digamos, tan llamativa. Es simplemente una mutación en un gen de desarrollo. Este tomate no es que es un tomate del futuro, es que ya existe. Lo que pasa es que no se comercializa por el hecho de ser transgénico. Podría hablaros de más alimentos. Yo de los salmones no iba a hablar porque no pensaba hablar, pero como Rosa ha dicho que iba a hablar, pues si hay que hablar, se habla. Pero bueno, los salmones transgénicos, sabéis que ahora se están produciendo los huevos a escala industrial. También ha habido mucho debate, pero es que llevamos 12 años debatiendo sobre estos salmones. Han pasado todas las pruebas habidas y por haber. Y lo que no han reflejado muchos medios de comunicación es que estos salmones son estériles. Por lo tanto, en caso de que alguno se escapara, no podría crear ningún peligro. Es curioso que dicen, no, estos salmones se van a escapar y van a contaminar toda la población. ¿Sabéis los principales problemas ecológicos que ha habido en los ecosistemas por qué han sido? No ha habido nunca ninguno por un transgénico. Han sido principalmente por mascotas y por animales domésticos. Los gatos son responsables de la mayoría de extinciones de aves que hay, sobre todo en islas. ¿Por qué? Porque viene el colono, va con el gato, deja al gato suelto y empieza a cazar pájaros, que los pájaros, como no han visto ningún gato, pues no tienen instinto de huir. Y así se han extinguido millones de especies de pájaros. Cuando la película Salvando a Nemo, sabéis que hay una escena que Nemo se salva porque se escapa por una cañería. Pues todos los niños americanos, sobre todo, iban a la pecera, cogían el pez y lo tiraban por el desagüe, porque querían salvar a Nemo. Claro, en Boston tú tiras el acuario, que normalmente son tropicales, de agua caliente, y el pobre pececito llega a la alcantarilla y se congela. Si no se lo come el caimán albino que hay en todas las alcantarillas. El problema era en la zona de Florida. Bueno, pues en la zona de Florida, el pez tigre tailandés, este que tiene las espinas, que lo habéis visto, ha creado un problema ecológico impresionante, porque está cargándose a todas las especies nativas, porque es un pez muy agresivo y que se reproduce mucho. Curiosamente no he oído a nadie que se queje de que pida que se prohíban las tiendas de acuarios, cuando eso es lo que está causando verdaderos problemas ecológicos. Y a nivel de plantas, las plantas más invasivas que tenemos en el Mediterráneo, las plantas que están causando problemas, sobre todo en los ecosistemas secos y salinos, lo que es el borde del mar, son las plantas africanas que se trajeron para jardinería, las que se trajeron porque iban muy bien en los jardincitos de las urbanizaciones al lado de la costa. Esas son las que están desplazando. Y nadie dice eso, todo el mundo está con los transgénicos, que son plantas cultivadas, y que además el señor que las siembra tiene que hacer un control de qué ha plantado y dónde ha plantado, pero en fin.
Otra cosa que se ha dicho con el salmón transgénico es un salmón gigante. No es cierto. El salmón transgénico crece más rápido, pero llega al mismo tamaño que llega el salmón natural en menos tiempo, pero no es un salmón gigante. El tamaño máximo es el mismo que el del salmón natural. Por lo tanto, el peligro de que invada un ecosistema es del 0,1. Es mucho más peligroso los no transgénicos, pero nadie dice nada. Pero bueno, como todos somos antitransgénicos y a la gente le gusta vender, pues podéis ir al mercado y comprar sal sin transgénicos. Vender sal sin transgénicos es como si yo os digo, agua mineral 0,0 alcohol. Lo mismo. Pero bueno, lo etiquetan y la gente lo compra y está contenta. Si quieres pagar más, allá tú. Y bueno, tenéis papel de fumar libre de transgénicos también. A ver, lo hay, sanísimo. El papel, quiero decir, lo que pongas dentro ya es cosa tuya. Pero bueno, deciros que una vez tuve una alumna en el máster que le ofrecieron trabajo en una empresa de María, una empresa de semillas. El propietario quería plantas con diferente forma de hoja o diferente color para que no la vieran los helicópteros de la Guardia Civil y no la detectaran. Y estéril para que no le robara las semillas la competencia. Y yo, jolín, luego dicen de Monsanto, mira los fumetas tú, cómo van. Creo que al final la oferta no acabó bien, la cosa no se consiguió. Pero bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención, podéis comprarme aquí y el libro sale en enero.